Decía la alabanza que los planes de Él son mejores. Si estamos dispuestos a soltar todo, ¿están seguros lo que dicen a veces y cantan? Ahí la canción decía al final, los planes de Él son mejores. Hay cosas mejores que Él tiene. Yo me acuerdo porque cuando joven las alabanzas que cantábamos también eran muy comprometidas. Bueno, una de las que, bueno, para los que son más viejos, vi que Gonzalo nos hizo sentar ya los más viejos. Bueno, los que son más viejos. En los años 90 había una alabanza más, una de las más populares y conocida, M aquí. No sé si alguien se acuerda de Marco Witt. M aquí yo iré. Y ahí me acuerdo todos ahí, Señor, yo iré, pero a veces el predicador los decía, ¿están conscientes de lo que están diciendo? Hubo un tiempo que se ministró mucho profeta a las naciones, que van a salir todos profetas a las naciones, y muchos están dispuestos. Fue una generación bien, bien importante, una generación bien interesante. Y con esto mismo, por eso quiero hablar esta mañana hemos hablado un poquito. Hablé de lo que veremos este año, le hablé algunas cosas la semana pasada, el que tenga oídas sobre el sembrador, lo que Dios espera, pero vamos a hacer una encuesta entre nosotros un poco y vamos a jugar un poco a las matemáticas en el sentido de hacer una encuesta, porque quiero hablar de lo que el mundo espera de los cristianos o de lo que el mundo espera de nosotros este año. Porque nosotros esperamos de Dios, esperamos muchas cosas, esperamos algunas promesas, esperamos una palabra, esperamos crecer, conquistar lo económico, la familia, todo, pero y Dios espera de nosotros, ustedes ya saben, entregar todo. Es como decía la alabanza, te entrego mis planes y mis decisiones. Suena bonito la canción, ¿no es cierto? Hasta conmovedora. Pero en los momentos es cuando, y uno pregunta, ¿y cuándo Dios me cobra eso? Es cuando uno está tomando la decisión y la piensa, o si pregunta o no pregunta, lo hace. Pero la pregunta más a fondo es, ¿qué espera Chillán de nosotros? ¿Qué espera el mundo de los cristianos? No hay ninguna encuesta como esto, no se le ha preguntado a la gente, ¿qué espera usted de los cristianos? Es una pregunta quizás muy fácil, pero sería interesante que alguien le hiciera, pero yo sé que el mundo, el sistema no lo va a hacer porque no le interesa a los cristianos un poco. Pero sería bueno que nosotros jugáramos en esta pregunta y como somos muy inteligentes, Dios nos ha dado sabiduría y como trabajamos y nos relacionamos todos los días con personas, sí sabemos un poco de lo que las personas esperan de nosotros. Y por último, con todo lo que ha pasado en estos últimos 10 años, nosotros cachamos un poco lo que el mundo dice de nosotros, sabemos lo que opina, pero también sería bueno preguntarnos qué espera el mundo, qué espera nuestra ciudad de nosotros. Sería una buena pregunta. Pero antes de ir para responderle eso, quiero leerles Ezequiel 36:23, que es una profecía que Dios se la dio al pueblo de Israel y una profecía que se va a cumplir en estos tiempos y que es muy importante. Yo la leí el año pasado, pero vuelvo a recordar porque la palabra es siempre leer y recordar. Y dice lo siguiente, miren lo que dice, que es muy interesante. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones. Está diciendo el profeta que el nombre de Dios ha sido profanado. Han blasfemado contra el nombre de Dios. La pregunta es ¿por qué? Y sigue diciendo, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Es decir, el pueblo de Israel hizo que la gente blasfemara y profanara el nombre de Dios. ¡Wow! El nombre santo está diciendo, voy a dar a conocer la grandeza nuevamente. Sigue más adelante. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo las naciones, cómo esta ciudad va a conocer a este Dios santo?
por medio de la restauración y por medio de la santidad que se mueve en nosotros. No aparece un ángel, no va a venir el mismo Dios que lo podría hacer, sino lo va a hacer por medio de la iglesia. Va a mostrar su santidad. Las naciones sabrán lo que yo soy. Lo afirma el Señor omnipotente. Mire, nosotros, ustedes, yo sé que son personas de Biblia y leen mucho el Antiguo Testamento. Y yo sé que a veces es un poco aburrido porque hay mucha historia, muchos nombres, genealogía, pero hay muchas cosas muy interesantes. Pero ¿saben? El Antiguo Testamento es como la sombra del Nuevo Testamento, del Cristo que iba a venir, el Redentor, y que iba a venir al mundo, iba a salvar al mundo y se iba a mostrar más cercano, más personal. En la sombra, todo lo que habla el Antiguo Testamento habla de la venida del Redentor, habla de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, y cada ciertos años, cada ciertos siglos, el pueblo de Israel volvía a corromperse, volvía a blasfemar. ¿Y saben lo que pasaba? Que las naciones decían, este es el Dios. Este Dios no sirve para nada. Este es un Dios peor que el de nosotros. Y la gente blasfemaba y decía, estos son los que hablan del Dios vivo. Entonces empezaban a burlarse, decían, ¿a dónde está tu Dios? Y mira cómo está tu vida. Entonces lo que hacía el pueblo de Israel simplemente, para que ustedes sepan, cada cierto siglo, se corrompía tanto que caían en la idolatría de las otras naciones. Hasta el punto que hubo veces que el pueblo de Israel sacrificó, como los otros pueblos, niños a otros dioses. Usted va a decir, pero qué horror, yo no habría hecho eso. Mejor no digamos nada. Porque el pueblo real, teniendo al Dios, teniendo las leyes, se corrompía, se iba tras otros dioses, se empezaba a juntar con otras naciones, empezaban a mezclarse y caían en la idolatría hasta el punto que hubo un tiempo que el pueblo de Israel cayó en los mismos sacrificios que hacían los pueblos paganos, que sacrificaban a sus hijos. ¿Usted ha escuchado en el Antiguo Testamento que hablan los lugares altos? ¿Les suena conocido? En varias partes del Antiguo Testamento habla de los lugares altos, y cada rey que Dios levantaba y le daba una oportunidad, los reyes dice que hacían un cambio en Israel, pero dice que nunca llegaban a tocar los lugares altos. ¿Sabe lo que eran los lugares altos? Los lugares altos era el lugar que estaban arriba en los cerros, donde se hacían sacrificios a los dioses. Y los reyes que eran puestos por Dios nunca llegaban a destruir eso. Hubo solamente 2 reyes que Dios los usó, que fueron muy jóvenes, que ellos arrasaron con los lugares altos y los destruyeron porque dijeron, en esta nación solamente se sirve al Dios vivo. Existía. Bueno, usted puede decir, pero qué fuerte, cómo tan pecadores y cómo tan blasfemos. Bueno, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Nosotros somos del Nuevo Testamento, donde Cristo viene, muere y resucita, y donde los deja el Espíritu Santo. Nosotros ahora, ese Dios que ellos lo veían por leyes, porque ellos les decía, grábense las leyes, estudien y obedezcan. Usted podría decir, pero pucha, es un poco difícil en esos tiempos, pero es como ahora las leyes. ¿Sabe la ley del tránsito? Uno sabe que hay ley del tránsito, hay letrero. A mí me pasó el año pasado, sabiendo, me metí por una calle que decía de 7 a 9 no debe doblar, pero como uno anda apurado y hay mucha gente, yo dije, ¿qué va a pasar un día de un año que me haga esto? Doblé y adivine quién estaba. Oh, yo dije, me vino la conciencia y le dije, perdón, Señor. ¿A quién le iba a echar la culpa? ¿Al carabinero? Las leyes. Y esas leyes uno se las aprende de memoria porque sabe que las leyes no debe doblar, debe parar, discopar y todo eso. Así eran las leyes de Dios. Te decía todo y tú tenías que leerte. Por eso a los niños, desde los 8 años, los judíos comenzaban a enseñarles las leyes para que se las tuvieran, las memorizaran y se las grabaran. Y todos los días los padres tenían que repetirle las leyes. Esto dice Dios, esto no debes hacer, y así era. Y aún así ellos se las aprendían de memoria, pero pecaban y blasfemaban. Bueno, en el Nuevo Testamento, nosotros que somos del Nuevo Testamento, dice que Dios se acerca más, viene y visita esta tierra, y cuando Cristo muere y resucita, deja el Espíritu Santo y Él viene a habitar en nosotros.
¡Wow! Entonces no somos un poco diferentes del Antiguo Testamento, podríamos decir, ahora sí, nos vamos a portar bien. Porque el Espíritu ahora se mueve en mí. No simplemente una ley, yo leo la Biblia, pero el Espíritu me habla. Pero adivine qué pasa. Tenemos complicaciones aún. Estando Dios en medio de nosotros, estando Dios aquí, nos cuesta escuchar y nos cuesta entender a veces. Y yo digo que el Nuevo Testamento es la sombra de lo que viviremos en la eternidad. Todo esto precioso, los paisajes, todas las estrellas, todo lo creado es la sombra de lo que será la eternidad. Todo lo que usted aprenda, crezca, madure, es la sombra de lo que usted va a hacer allá arriba. Esto no quiere decir que si suma 5 y se porta 10 veces bien y 5 veces mal, 10 veces bien va a ser al revés. No, no se trata de esa suma. Se trata de que nosotros crezcamos y maduramos y entendamos a Dios. ¿Por qué todo esto? Porque sería bueno preguntarlo cómo hemos sido como representantes con los demás. ¿Cómo hemos sido como cristianos con los demás? Otra pregunta. ¿Nos hemos hecho cargo de nuestros caminos con Dios? Y cuando hablo nos hemos hecho cargo realmente, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Cómo hemos mostrado lo que es Dios, lo que ha hecho Dios con nosotros hacia los demás? Porque sabe, el pueblo de Israel cometió muchas cosas que se parecen mucho a los otros. Fueron muy orgullosos, soberbios, se enojaron, fueron indiferentes, fueron chismosos, tuvieron pataletas, frustraciones, fueron celosos, idólatras, etcétera, etcétera. Se parecen un poco a nosotros. Y muchas veces nosotros justificamos nuestros pecados por la justicia de otro, por la injusticia de otro. Y somos seres humanos y decimos, soy débil. Dios me conoce. Pero ¿sabe? Es importante que usted sepa que Dios está manifestando su santidad, que Dios se está manifestando y nosotros somos importantes, somos unos representantes importantes de su reino. Es tan importante que usted debe saber un caso del Antiguo Testamento que usted se lo sabe también. Deuteronomio 4:21. Se sabe la historia de Moisés, cuando saca al pueblo de Israel, pasa al Mar Rojo y dice que el pueblo se quejó de que tenía sed. Entonces lo que le dice a Moisés, le dice, mira, golpea esa roca y va a salir agua. Y Moisés le da orden a la roca y sale agua. ¿Sabe lo interesante? Que esto yo lo aprendí ahora último, que esa roca se movía. Usted lee la Biblia y a donde ellos se movían en el desierto, esa roca iba para allá. No me pregunte, esa roca cómo lo hacía. No era una agencia de agua que andaba moviendo con carros. No, dice que esa roca estaba, donde ellos se movían, la roca estaba ahí y les daba agua. Pero fíjese lo que pasó, la importancia de que usted sepa que es representante del reino, es un embajador, que usted debe comportarse por lo que porta. En un momento se estaban quejando nuevamente el pueblo de Dios, y dice, tenemos sed, si estuviéramos en Egipto, y todas esas quejas que tiene el pueblo, y Dios le dice, anda y dales agua. Y Moisés se enojó, y adivine lo que hizo, dice, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, le echa la culpa al pueblo, y me aseguró que no cruzaría el río Jordán, y que no entraría a la tierra buena que el Señor, su Dios, les va a dar. ¿Sabe lo que hizo Moisés por este castigo? Fue enojado y agarró una vara y golpeó 2 veces la roca. ¡Pah, pah! Y por causa de haber golpeado la roca, Dios se enojó con Moisés y lo castigó y no le permitió entrar a la tierra. ¡Qué injusticia! Podríamos decir nosotros, Moisés, el hombre más manso de la tierra, que sacó al pueblo de Israel, y Dios le dice, por haber golpeado, haberte enojado, no vas a entrar a la tierra. Quiero que entienda la importancia de lo que usted significa para Dios y lo que representa.
que no es un enojo, una palabra, un garabato cuando usted dice, no estoy, hasta cuando uno dice y dice, y después pide perdón. No, cuidado. A Moisés no le permitió entrar a la tierra prometida por pegarle a la roca 2 veces, se le hizo, ahí tienen agua. Como nosotros a veces nos enojamos, nos cansamos de los hijos, nos cansamos de las circunstancias, que nos pasan cosas y nos enojamos tanto que ya está bien, Dios lo voy a hacer. Y uno lo normaliza y dice, bueno, si soy débil. Dios no le dijo a Moisés, ya te perdono porque eres débil. No, le dijo, no vas a entrar. ¿Sabes? La santidad no significa que andemos, que somos perfectos. No significa que usted anda con una aureola acá y anda con vestido blanco y aleluya, y andan ángeles volando. No, la santidad tenemos que entender que es la naturaleza de Dios en nosotros y eso lo que trae es un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Es un proceso. Pero aún así, aunque somos imperfectos y Dios nos está santificando, tenemos que hacer las cosas bien. ¿Me escuchó? Aún así, aunque somos débiles, aún así, aunque nos enojamos, aún así que a veces no entendemos las cosas, tenemos que hacer las cosas correctas porque somos representantes de la gloria de Dios. Y el mundo espera que nosotros hagamos bien las cosas. Porque el mundo se cansó de ver líderes, pastores, personas que iban a la iglesia y pecaban y se justificaban. Por eso el mundo blasfema contra Dios. Por eso el mundo no quiere nada con Dios y dice, ese Cristo me da lo mismo. ¿Sabe por qué? Por culpa de nosotros. Dios no tiene la culpa de nada. Somos nosotros. Nos enojamos, nos da una pataleta, es que no quiero, es que no voy, es que no sé. Una pataleta a Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. No significa que no está en el cielo, está en el cielo. Uno de los hombres más mansos de la tierra está con el Señor. No le permitió entrar a esa tierra. Una pataleta. ¿Cuántas pataletas han tenido ustedes? ¿Cuántos enojos? ¿Cuántas veces ha pensado y no lo ha dicho con el pastor? A ver, el pastor me dice, no. ¿Cuántas veces de nuevo pidiendo lo mismo? ¿Cuántas veces lo hemos enojado con Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios por ahora no? ¿Cuántas veces se nos ha hablado cosas y no obedecemos? Yo creo que no entraríamos ni a la esquina. Claro, alguien dice por ahí que estamos en la gracia, es verdad. Pero sabes, cuidado, cuidado. Porque aún Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero sabes, a veces no se cumplen ciertas cosas porque cometimos los mismos errores y pecamos. ¿Sabes? Ser representante es que usted sepa su identidad. Y usted es hijo de Dios. Es hija. Somos siervos, somos hijos y representamos a la gloria de Dios, representamos la santidad de Dios, su naturaleza. Y usted tiene que tener claro su identidad. No es cualquier cosa, no es del montón, no es porque a Dios se le ocurrió mandarlo. Es como yo hace años decía, bueno, Dios me llamó porque no tenía otra cosa que hacer, me va a mandar a esto. No. No porque usted en el mundo hizo lo que hizo y en el mundo le dijeron no servir para nada, Dios va a decir, ya lo voy a ayudar porque este no sirve para nada. No, tenemos un llamado, una identidad, somos hijos. Somos cristianos que caminamos en la santidad, en la presencia de Dios, su naturaleza la mostramos. Representamos a un Dios santo. No representamos una empresa. Ven, ahora no se da mucho por la empresa, me acuerdo hace 10 años, 20 años atrás, cuando se representaba una empresa, me acuerdo de Gonzalo, porque él se viste a su manera, pero antiguamente, en los años 90, cuando tú trabajabas en una empresa, te pasaban la polera y andabas vestido y representabas. Y teníais que andar bien limpio,
peinadito, para representar, porque eso hablaba de la empresa. Hoy no, porque hoy vemos que la empresa, los que atienden, los que representan la empresa, pueden vestirse de diferentes maneras. Chascones, pelos de todos colores, con aro algunos, otros todos tatuados. Ya no importa esa parte. Lo que importa es lo que dice. Yo pienso, Gonzalo, que cuando él va a ofrecer, tiene su lenguaje, él es caballero y él muestra los productos y lo hace muy bien y hace que la gente le crea que lo que él está vendiendo es bueno. Y eso es lo que hace cada representante. Es decir, por eso cuando a mí me ofrecían trabajo de vendedor, yo decía, no sirvo para eso, porque yo decía que hay que tener grupo, hay que ser chamullento para hacer. Y yo era como medio religioso y decía, lo puedo chamullar. Después aprendí la lección. Pero en esos tiempos no quise trabajar en eso, porque una vez me ofrecieron trabajar vendiendo unos vinos. Había un joven de la iglesia en ese tiempo que le iba muy bien y ofrecía los vinos, los vendían bien. Y yo decía, pero no, y mi religiosidad, ¿cómo voy a vender vino? ¿Cómo voy a estar ofreciendo vino? ¿Cómo voy a decir, tome vino, cúrese? Y este vino no podía. Yo era religioso en ese tiempo. Pero yo entiendo que son habilidades, son talentos, son dones de personas que pueden ofrecer, porque nosotros representamos un Dios santo, un Dios puro, que su naturaleza es santa, y somos representantes de ese Dios santo. Entonces, no nos pide que nos vistamos con túnica, ni que andemos con una aureola. Nos pide que nosotros mostremos por medio de nuestras vidas, nuestro rostro, nuestro lenguaje. Nos pide que nosotros mostremos a ese Dios santo, que hasta para reírnos y tirar talla somos santos. Y no está hablando de santurrones, estamos hablando que somos puros de corazón, podemos decir cosas. Yo puedo estar con gente que blasfema, con gente que no tiene nada de Dios, pero sabe, yo puedo comportarme, puedo estar bien y puedo compartir, y a mí no es un tema. Porque antiguamente nosotros teníamos problemas. El siglo pasado, a fin del siglo pasado, los cristianos teníamos un problema con esto, con la santidad, y pensábamos que los santos teníamos que estar en la iglesia, en una burbuja, y no juntarnos, no ir para allá ni para acá. Hubo una generación que se perdió porque no las querían dejar ir a la universidad. Porque decían, la universidad te va a matar y te va a mandar al infierno, porque te vas a perder. Cristo viene. Y en verdad se perdían mucho, pero ¿saben por qué se perdían? No por la universidad, porque no habían sido preparados para enfrentar la universidad. No vayas para allá, no vayas a fiestas, no vayas a esto. Sí, había lugares que no eran buenos, porque uno debe aprender en la vida. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y uno debe aprender a ir tomando decisiones en cosas. Las amistades, a donde vas, tú tienes que tomar decisiones. Pero los evangélicos tenían ese problema de ser muy santurrones, entonces nos aislamos por un tiempo. La iglesia era la santa, y resulta que en la iglesia habían pecadores. Pensábamos que esto era santo, entonces no se podía tocar, no cualquiera podía tocar el púlpito, las bancas eran santas. Yo siempre me acuerdo cuando el pastor vino una renovación y el pastor dijo, agrandó el lugar para unas 250 personas, dijo, vamos a cambiar las bancas que llevaban como 30, 50 años, y algunos hermanos antiguos se enojaron. Porque dijeron, las bancas son parte de la iglesia, del templo, son como santas, pastor, ¿cómo va a cambiar las bancas? El pastor dijo, vamos a cambiar, vamos a poner silla porque es mucho mejor, podemos sacar. Hasta el punto que hubieron algunos hermanos que fueron en silencio donde el pastor dijo, pastor, regáleme algunas bancas para llevármelas a la casa. Porque eran muy preciosas, eran muy santas. Él se había sentado como 15 años ahí, el hermano santo. Entonces las bancas eran las santas, las sillas eran del mundo. El primer guitarrista que tuvimos tuvo problemas, porque cuando llegó con una guitarra, casi lo mandaron al infierno, porque la guitarra era mundana. El órgano era santo. Y la hermana que teníamos en ese tiempo, tocaba, no les quiero decir cómo, pero era lo que había.
Pero cuando llegó el hermano el joven con guitarra, casi lo mataron. Porque la guitarra era del mundo. ¿Por qué? Porque la tocaban los cantantes del mundo. Entonces teníamos distorsionado lo que era santo. ¿Y sabe lo que pasaba, lo irónico? Que nos descuidábamos nosotros de ser santos. Y en ese tiempo, con el pastor Rubén, me acuerdo que llegamos a esa iglesia a intervenirla porque estalló la bomba del diablo, y estalló y salió el pecado a la luz, y todo lo que era santo no era santo. Porque la santidad tiene que ver con lo que usted porta, con lo que usted está viviendo, tiene en su vida. Si el Dios Santo está en su vida, va a ir cambiando y usted va a hacer que la atmósfera sea diferente en todo sentido. Por eso Pablo dijo lo siguiente: ¿qué espera el mundo de nosotros? Antes de decirle lo que dijo Pablo, si hiciéramos una encuesta acá, si hiciéramos una encuesta entre nosotros, ¿qué opina, qué piensa, qué espera Chillán de nosotros como Iglesia Manantiales? ¿No es una verdad? Nada. Algunos dirían nada. Me da lo mismo. ¿Qué espera de los cristianos? Nada. Ni los quiero, dirían algunos. No me gusta. Es una realidad. Algunos dirían, bueno, que practiquen lo que dicen. Nos dirían, sería fuerte, pero estamos haciendo una encuesta entre nosotros. Otros dirían que no los confundan con tantas diferencias teológicas. Porque usted ve las redes sociales, que uno dice esto, que uno dice esto otro, y al final, pura confusión. Entonces algunos dirían, por favor, dígale a sus hermanos que no nos confundan con tantas doctrinas y posiciones teológicas, y que Dios dice esto. Otros los dirían, ¿por qué no nos explican el mensaje que con un lenguaje más sencillo? Porque de repente usamos la Reina Valera 1960 con palabras que ya están obsoletas y no entienden nada las personas. Somos muy teológicos para hablar de que Cristo viene. Otros dirían, por favor, no nos manden al infierno tan rápido, no nos asusten. Esto dice el Señor. Te vas a ir al infierno. Estamos hablando de una encuesta entre nosotros, eso es lo que diría la gente. Por eso la pregunta es, ¿qué espera el mundo de nosotros? ¿Sabes? Usted se va a encontrar con gente que nunca ha leído la Biblia. Se va a encontrar con gente que no le llama la atención a Jesús. Pero ¿sabes? Si estas personas ven la gloria de Dios, ven la santidad en ustedes, algo les va a llamar la atención. Mira, hay gente que nunca ha leído la Biblia, hay gente que no sabe de Cristo y no le interesa a Dios, pero estas personas, si ven en ustedes una presencia que los pone incómodos y ellos dicen, me incomoda lo que dice, pero me trae paz. Si hay personas que ven en ustedes la presencia de Dios en ustedes, la santidad de Dios en ustedes, aunque no sepan Biblia y no saben nada de Dios, van a decir, hay algo en ti que me incomoda, pero que me llama la atención, que me quebranta cuando hablas. Entonces esta gente va a decir, quizás yo quisiera tener lo que tú tienes. Cambia, ¿no es cierto? Por eso dijo Dios, voy a dar a conocer. Yo voy a restaurar lo que es mi nombre, porque ustedes no lo han sabido hacer. Yo voy a restaurar mi nombre, Dios siempre tomando la iniciativa. Si nosotros representamos un reino, a un Dios poderoso, debe verse en tu vida. Debe verse los cambios. Debe verse los cambios. Mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios 3:2. Nuestra carta de recomendación son ustedes mismos. La llevamos escrita en el corazón y todo el mundo puede conocerla y leerla. Margot, usted es una carta escrita y abierta para que todo el mundo la sepa, aunque se esconda en una burbuja y aunque usted esté escondida en la casa, que nadie sepa cómo soy yo, tarde o temprano van a saber cómo es Margot. Y cuando sepan cómo es Margot, Margot va a tener que saber decir la verdad
Y Margot va a decir, yo voy a la iglesia cristiana Manantiales. Ah, es cristiana. ¿Has escuchado esa expresión? Ah, eres cristiano. No me había dado ni cuenta. ¿Sabe por qué no se había dado cuenta? Porque la vida que llevaba la persona no mostraba lo que representaba. Yo me imagino que la gente sabrá cuando Gonzalo llega a los negocios de dónde viene. Po. Ya con el tiempo, Adelco, haciendo publicidad. Por favor, publicidad gratis. Ah, ahí viene, Adelco, publicidad. Ah, ahí viene Rodolfo, este es cristiano. Por eso yo dije la otra vez, no quiero que me digan, ahí viene la barba, la evangélica. No me interesa que digan la evangélico. Porque lo evangélico, lo voy a decir, Jesús no es evangélico. Los evangélicos no están asegurados en el cielo. A mí me interesa que cuando vean a Carlos digan, este hombre es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque cuando habla me da esperanza. Es un hombre inteligente, es un hombre que siempre está mirando adelante. Este hombre nunca se ríe. Este hombre siempre tiene una palabra. ¿Y por qué es así? ¿Por qué será? Es que me parece que este hombre va a una iglesia. Parece que sirve a un Dios. Somos carta abierta. Lo triste de ser que la gente ha leído muchas cartas que están sucias, añejas y que no sirven para nada. Porque la gente lee, no son tontos. La gente los ve. Aunque usted se quede metido en la casa, en algún momento va a tener que salir de la casa y la gente la va a ver. Aunque usted se arregle, se maquille con las mujeres, le gusta maquillarse, verse hermosa, la gente siempre va viendo otras cosas. No solamente la belleza. Siempre ve cuando usted abre la boquita, cuando usted opina, cuando usted camina, siempre la gente está viendo. Somos cartas abiertas. Tarde o temprano usted va a ser confrontado y tiene que decir, ¿soy o no soy? Bueno, somos cartas abiertas. Solamente 3 cosas les quiero enseñar. ¿Cómo el mundo los tiene que ver? ¿Qué espera el mundo de nosotros? Primero, el mundo espera que nosotros seamos radicales por lo que portamos. ¿Se escuchó bien? Que seamos radicales por lo que portamos. Me he dado cuenta ahora que yo estoy recorriendo todo Chillán, que casi todos los días andan muchos testigos de Jehová y andan bien arreglados. Ahora, ¿saben? Usted no tiene que hacer ningún comentario. ¿Sabe por qué algunas sectas están creciendo? ¿Sabe por qué a algunos políticos les está yendo bien, aunque la política que tienen no es muy buena? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Cuando usted vea como 30, porque andan varios, vean 30 testigos de Jehová y digan, oh, esta es una secta, qué peligroso, ¿por qué lo hacen? Mejor quédese callado, ¿sabe por qué lo están haciendo? A lo mejor ellos están haciendo el trabajo que nosotros no estamos haciendo. Sí, pues. Ellos son estratégicos. ¿Por qué algunos políticos, usted dice, cómo este puede estar en la política? Porque el gallo tiene bla bla y hay gente que le creyó. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. El mundo espera respuesta de la iglesia y la iglesia no está dando respuesta de los hijos. Entonces, cuando el mundo no ve respuesta de los hijos de Dios, adivina a dónde van. A la secta, a otros que le den lo que quieren. Entonces, primero, que seamos radicales por lo que portamos. Dice Romanos 12, 2a. Dice lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. ¿Qué espera el mundo de nosotros? Que nosotros pensemos diferente.
¿Va a ser un año difícil? Sí. Todo está caro, todo está difícil, pero saben, nosotros tenemos una manera de pensar más elevada del cielo. Nosotros miramos al invisible y veamos lo que Dios va a hacer. Y aunque esté en problemas, Dios me va a dar la salida. Pero dice, no imiten, no se adapten, dice en otra versión, a las conductas ni a las costumbres, a las modas. Las modas y las costumbres son costumbres y modas, nomás que pasan. Y muchos nos enredamos, nosotros los metemos. Lo que está diciendo Pablo, no se enreden, no imiten conducta y costumbre de este mundo. Mejor déjense transformar por el Espíritu Santo. No está hablando de la manera de vestirse, no sé, no, está hablando de la manera de pensar. Cuando usted cambia la manera de pensar, usted incluso va a cambiar la manera de vestirse, va a cambiar la manera de muchas cosas, de modales. Entonces, para ser radicales de lo que yo porto al Espíritu Santo, deje de imitar las costumbres y las conductas. Después dijo Pablo más adelante, Efesios 4:17, no viváis como los que viven como viven los paganos, con sus formas estériles, inútiles, ciegos, vanidosos de pensar. Radical, no piense como los demás. No piense como algunos políticos, no piense como el mundo sin Dios, y dicen, este mundo es que pasarlo bien y que sigamos adelante y que vivir así. No piense así. El otro día quise ver un humorista que salió en un festival que están dando en la tele, en Olmué. No lo pude escuchar, porque a mí me gusta el humor, pero no lo pude escuchar. Y con eso no quiero ser santurrón, que soy muy hueco en la manera de pensar, pero el tipo a garabato y a grosería. Mi manera de pensar es que yo puedo hablar sin garabato. Y yo puedo hablar sin grosería, puedo ser gracioso. Pero yo entiendo que la conducta de estos momentos, la mayoría de los humoristas, es hablar con grosería y doble sentido. Porque dicen que todos los chilenos somos así. Mentira. No todos los chilenos somos así. No pude escucharlo, no me pude ver. Y a veces dicen chistes buenos, pero lo dicen con grosería. No puedo. Choca con mi espíritu. No puedo. Ojalá salieran humoristas, cristianos o no cristianos, humor blanco. Se están perdiendo todo. Entonces, dice Pablo, no vivan como viven los paganos de forma estéril, no tienen fruto, no vivan, no sean como ellos. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. No se conformen. Amén. Segundo, que amemos con locura. Esto suena como romántico cuando yo me enamoré de mi esposa, hoy hice locura, hago locura ahora, se han pasado los años, pero hacemos algunas locuras. Pero amar con locura. Todo o nada. Así de simple, no a media. Todo o nada. Mira lo que dijo Jesús en Juan 4:23. El que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Punto. El que ama, obedece. No cuestiona. Es que sí, es que no. Los matrimonios, si se aman, van a amar la verdad y van a cambiar por amor a otro. No cuestiono. Cuando nos decimos las cosas, cuando yo tengo que cambiar, no cuestiono. Dijo Jesús, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. ¡Wow! Esto me encanta, es profético. Cristo, el Padre, estará en nosotros si nosotros le amamos. Todo o nada, no a media. Esto es para los jóvenes que todavía andan buscando. Todo o nada tiene que ser. En el matrimonio es todo o nada, no a media. Con Jesús, todo o nada. Es que esto, Señor, no te metas conmigo. Es que esto que tengo mi pecadito, no, por favor, no te metas. No, todo o nada con Jesús. ¿Sabe lo que necesita ver el mundo en nosotros? Que seamos radicales. Que digan, este sí que es fanático por Jesús. Hay una canción de Disitar, que de los años 90, que se llama Adicto. Le tuvieron que, para poner en español, la palabra adicto a Jesús.
La letra dice, habla sobre ser fanáticos, adictos a Jesús. Este es adicto a Jesús, pero no fanático de esos fanáticos que se viste como Jesús, con barba, no. Este que habla como Jesús, que piensa como Jesús, es cuando los discípulos fueron tomados presos por los religiosos. Adivinen qué dijeron los religiosos. Estos me parece que anduvieron con Jesús porque piensan y hablan como Él. Yo quiero así ser apuntado. Este se parece a Cristo. Habla, sonríe, es paciente, piensa como Jesús. Todo o nada. Lo dijo el apóstol, 1 Juan 2:15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Tajante. ¿Cuándo nos damos cuenta que nosotros estamos perdiendo el amor por Dios? ¿Cuándo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Hágasela ahora. ¿Cuándo nos damos cuenta que nosotros estamos amando más al mundo que a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Fácil. Cuando el tiempo, las palabras, lo que teníamos, se lo damos más a otros, comenzamos más a dárselo. ¿Cuándo usted se da cuenta que ya no está amando a Dios? Cuando usted le está dando más tiempo a otras cosas. Cuando le da tiempo más a los hijos, más a los padres. Cuando le da más tiempo el salir, cuando le da más tiempo a la economía, cuando le da más tiempo al trabajo. Usted puede decirme, pero pastor, eso me lo da Dios. Sí, pero sabe, cuando usted se enamoró de Cristo, usted tenía un tiempo especial con Él, usted le preguntaba a Dios en todo, usted iba a la presencia de Dios, tenía un tiempo especial y ese tiempo nadie me lo roba. Pero cuando empezó a prosperar, cuando empezó a tener cosas, ¿qué pasó? Cuando fue hijo, cuando fue papá, cuando tuvo esposa, cuando empezó a crecer, cuando empezó a prosperar. Dejamos el tiempo de adoración, dejamos el tiempo de buscarlo y empezamos a darle más tiempo. Los hijos son una bendición, el matrimonio es una bendición, el trabajo es una bendición, el tener prosperar es una bendición, sí, el tener una iglesia es una bendición, pero cuando usted le da más tiempo a eso que estar con Dios en su presencia, es porque usted está perdiendo el amor. Por eso Jesús dijo, una de la iglesia, al final de los tiempos dijo, porque has dejado tu primer amor. Le dijo, tú tienes cosas muy buenas, pero ¿sabes? Tienes el grave problema, me has dejado de amar, como me amabas al principio. Todo o nada. Usted tiene que amar como la primera vez, amar ahora. Y este es un trabajo. Porque yo llevo 23 años casado con mi esposa, como la amaba antes, ella ha cambiado y yo he cambiado física, emocionalmente, pero yo me he hecho la tarea de seguir amándole y la veo tan hermosa como la primera vez, aunque ella me dice, mi amor, usted está enamorada. Sí, estoy enamorado. Entonces yo amo a Cristo como la primera vez. Vi que hablan de primera vez. Oh, cuando yo conocí a Cristo lloré, salté, Cristo me cambió. Y suena bonito, poético, bien. Pero pasan los años y ya no es el mismo. Usted debe hacer este trabajo de amar a Cristo como la primera vez. Que Él sea primero. Todo o nada. Cuidado con los pecados regalones. Porque cuando usted ama, no hay pecados regalones. Hay que confesarlo. Hay que abrirse. Y tercero y último, ¿sabe lo que espera el mundo de los cristianos de nosotros? Que no seamos religiosos, sino que ministremos vida, espíritu. Es lo que dijo la pastora al principio. ¿Cómo vamos a adorar? Como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que usted entienda que esto es espiritual. Y la verdad es que yo adoro por esa verdad a Cristo. Porque es fácil levantar la mano, sí. Es fácil cantar, sí. Aprenderse la alabanza en memoria, se puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Pero amar a Dios en el Espíritu es otra cosa. ¿Qué espera el mundo de nosotros? Que nos vea religiosos. Esto está malo, eso es pecado, no lo hagas, hace esto. Esas son reglas externas. Y quizás algunas fueron buenas al principio, pero después pasaron a ser, al final, cadenas para las personas, atadas a las personas. La gente espera de nosotros los cristianos que nosotros demos vida, transmitamos vida.
Y termino con esto. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Si vivimos, si respiro, el Espíritu está en mí, entonces también caminemos, dice otra versión. Entonces voy a caminar. No puedo dejar de respirar el Espíritu. En otra versión lo dice de esta manera, me encanta, que una versión ampliada que está en inglés que dice lo siguiente. Si afirmamos vivir por el Espíritu Santo, también debemos andar por el Espíritu, con integridad personal, carácter piadoso y valentía moral. Nuestra conducta fortalecida por el Espíritu Santo. Eso significa andar. Si yo realmente digo, yo respiro por el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo yo puedo respirar, entonces cada mañana, las 24 horas, yo dependo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambia mi integridad, mi carácter, mi forma. Permito que Él me cambie. Amén. Y el Espíritu Santo puede interrumpir algún día, en algún momento de mi vida, me puede hablar y yo, o me redarguye, me hace sentir mal porque pequé, porque pecamos. Pero si hay vida en nosotros, viene el Espíritu Santo, me dice, yo le digo perdón y hay vida y cambia mi rostro. La gente quiere ver eso en los cristianos. Eso quiere ver. No quiere ver cara así media, sí, aquí estamos, ya va a estar mejor, sí, yo también estoy mal, pero voy a una iglesia. Dios quiere ver vida en nosotros. La gente necesita ver vida. ¿Sabe? Porque la gente está caminando, está muerta, está desconectada con Dios, está enferma. Y necesita palabras que nosotros podemos. Nosotros tenemos palabras de vida eterna, lo que dije el jueves. Compartí un versículo sobre ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sabe usted que usted puede decir una palabra en una persona y la puede cambiar? Como usted puede maldecir a una persona, con una palabra la puede maldecir. Pero nosotros podemos declarar una palabra sobre la persona y podemos cambiarle hasta el rostro. Una broma, una palabra que lo haga reír, esa persona va a decir, wow, gracias. Gracias. Usted es diferente. No necesita, soy evangélico. No, no necesita, no. Te diga la palabra y se van a acordar. Este conductor que me trajo del Uber era diferente. Algún día van a saber. Vivir en santidad es vivir por el Espíritu. Pónganse en pie. Entonces, ¿qué espera el mundo de los cristianos? Espera lo que ustedes ya saben, lo han repetido y lo hemos cantado por mucho tiempo, los que llevan años. Espera que seamos la luz y la sal de la tierra. La luz, que alumbremos en la oscuridad. Que no metamos la luz, no lo escondamos. Espera que seamos la sal, le demos sabor. Aquí hay unos buenos para reírse. Me gusta que sean bromistas, simpáticos. Ayer vino un maestro que me hablaron, que me vino a arreglar una parte que se echó a perder. Y era un extranjero. Y ellos son muy alegres, los venezolanos. Pero sabe, a pesar de él había vivido muchas cosas y me contó muchas cosas en el poco tiempo que hablamos. Estuvo en la UCI porque le dio el COVID, estuvo entubado. Y uno ve a los venezolanos, me gusta cómo son porque son alegres y con chale y andan para allá. Pero saben, aún así, si no tienen a Dios, a pesar que ellos son, sus características es el alegre y me encanta, pero aún Dios es el que da vida, Dios es el que transforma. Tenemos que ser honestos, íntegros. Tenemos que dar palabras de esperanza. Aprendamos a ser hijos. Hijos. Porque si usted no es hijo, no va a ser padre. Aprenda a ser hijo. Aprendamos a ser valientes en las circunstancias. Enfrentemos las cosas. ¿Sabe? Esto es simple. Se lo han enseñado la mamá, nuestros abuelos. Aprendamos a cumplir lo que decimos. ¿Qué cuesta cumplir? Cumplamos lo que decimos. Y por último, seamos santos. Y santo no anda con una aureola, con vestido blanco, una túnica y que anda el santo. No, santo es una persona normal que porta a Dios en su vida.
Porque Pedro lo dijo, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Porque ustedes portan la santidad, la naturaleza de Dios. Como también es santo que los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Este es un mandamiento. Debemos reflejar la naturaleza de Dios. Somos la imagen de Dios, somos la imagen de Cristo. Reflejamos. ¿Sabe lo que espera el mundo, lo que espera Chillán de nosotros? Que reflejemos la imagen de Cristo. Reflejemos su gloria. Sean como sean, sean naturales. Sonrían, bromeen, sean simpáticos, sean honestos, sean íntegros, sean puros de mente. Pero saben, no se lo olviden, que Dios está en ustedes. Y den una palabra de aliento, una palabra de amor, un abrazo, un estirón de manos. El mundo espera de esto de los cristianos, que cambien el mundo, que sean indiferentes. ¿Cómo rompemos la indiferencia? Que nosotros tenemos que ser diferentes. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Vamos a dar gracias al Señor. 2023 va a ser un año difícil para el mundo. Para los cristianos va a ser un año de conquista. Un año de oportunidad. De que mostremos lo que portamos. De que a pesar que usted puede estar haciendo varias cosas, usted puede decir palabras que cambien la vida de otros. 2023 debe ser el año que lo vamos a multiplicar. Y que usted debe salir de esa cueva y debe salir de ese miedo y llegar a otros, alcanzar a otros. Y debe atreverse a decirle, sabe, Cristo puede hacer la diferencia en tu vida. Debe atreverse a hablar, debe atreverse a invitar. El 2023 es el año de ver los nuevos rostros en Manantiales Chillán. Amén. Vamos.